Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Silvina Valente y en primer lugar quisiera agradecerle a todos los organizadores por la invitación. Para mí es un honor poder participar y estar acá con ustedes, especialmente a la doctora Flavia Fairbanks, que tan gentilmente me ha invitado a disertar sobre la anatomía genital femenina, un tema que parece un poco aburrido a veces, pero que bueno, que a veces no todo lo divertido es lo único que nos convoca, sino que a veces temas que parecen aburridos son muy necesarios, porque realmente creo que la anatomía es algo que a nosotros nos caracteriza y nos ayuda como profesionales de la salud, fundamentalmente como médicos, a entender nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Eh, yo creo que dentro de lo que son los estudios de sexualidad, hace mucho que nos estamos abocando a la parte cerebral, ¿no es cierto? Siempre iluminamos nuestro cerebro y fundamentalmente en los estudios de la sexualidad femenina, donde sabemos que la sexualidad es algo, una, le decimos que es neurobiológica y que fundamentalmente eh, es una conducta. Entonces, lo que sí creo es que si empezamos a mirarnos un poquito más de manera integral y empezamos a mirar un poco más hacia abajo e integrar estos genitales con todas nuestras áreas corporales, creo que podríamos tener una visión un poco más acabada de lo que es la sexualidad en la mujer. Hay veces que en este tema se nos presentan varios interrogantes, como ser, no sabemos si el poco estudio que tenemos acerca de los genitales externos femeninos es por pudor, no sé, porque la ciencia siempre estuvo en manos de los hombres y fundamentalmente, generalmente estudiamos lo que sentimos, ¿no es cierto? Y es que a veces no sé, no se nos permitía pensar de una determinada manera. Yo creo que hoy por hoy tenemos muchas preguntas, muchísimos interrogantes y no tenemos tantas respuestas y tenemos pocas respuestas. Entonces es un momento para hacer ciencia, porque la ciencia se basa en la curiosidad y en todas esas preguntas que vamos teniendo. La primera pregunta que yo me haría frente a la anatomía de la mujer es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? ¿Cuántos significados tiene esta palabra sexo, verdad? Tiene muchísimos significados y le caen muchísimos juicios, desde juicios éticos, juicios morales, juicios científicos, y se hacen alrededor de esta palabra muchísimos, como una nube, ¿no es cierto? Como un halo que hace que esta palabra probablemente tenga cierto misterio. Y bueno. En la ciencia tenemos muchos significados de la palabra sexo, pero vamos a hacer un poco de historia de la mujer o de la sexualidad de la mujer, ya que siempre a la mujer, desde el inicio, por ejemplo en la Biblia, se nos hizo comer la manzana y justamente se nos hizo como responsables de, del pecado, responsables de la no virtud o del vicio, vamos a decir, como se diría en la religión. Pero creo que bien existe en esta ciencia, ¿no es cierto? Cuando viene la ciencia a empezar a estudiar, empezamos a ver que ciertamente muchas veces hay cuestiones de sexo y no sabemos si son cuestiones de sexo o a veces cuestiones de poder las que se manifiestan en los estudios de la historia de la mujer. Vamos a poder ver que nosotras vivimos en el occidente o en el oeste y es muy distinta nuestra historia que si hubiésemos nacido en el este
o en el oriente, porque la mujer en el este o en el oriente se encuentra en muchas culturas privadas absolutamente de su sexualidad. Esto no podríamos ni empezar a hablar de lo que estamos hablando. Entonces, creo que por el lugar donde nacimos, estamos en un lugar privilegiado como mujeres. El segundo paso que nosotros damos como mujeres en el segundo momento es cuando queremos tener hijos. Hoy por hoy ya nos estamos planteando si esto lo queremos hacer o no lo queremos hacer, si nosotras queremos dedicarnos a nuestra vida sin poder poblar al mundo o realmente realizarnos en la maternidad. Creo que hoy esto ya viene a ser una elección porque fundamentalmente las mujeres ganamos el terreno del placer y probablemente de los derechos sexuales que tenemos nosotras. Entonces creo que estamos en un momento propicio para poder aumentar los conocimientos acerca del placer de la mujer, en todas las edades, porque la sexualidad implica reproducción y placer, y el cese de la reproducción no implica el cese del placer, y menos que menos la desaparición o la renuncia a la sexualidad. Creo que nosotras deberíamos empezar a construir esa conciencia sexual y a su vez poder también que sea estudiada nuestra sexualidad y nosotros como profesionales de la salud y profesionales que nos dedicamos a la sexualidad y a los profesionales que trabajamos con mujeres, fundamentalmente, poder agarrar esa posta, agarrar ese testimonio y poder empezar a estudiar estas cuestiones donde de la sexualidad de la mujer. Entonces, para mí es importante empezar por el principio, ¿no es cierto? Estudiar esta historia de la sexología. La sexología es una ciencia nueva, es una ciencia más bien desde 1960 y pico, o sea, ni siquiera del principio de los 60, desde finales de los 60, cuando Master y Johnson, que era un ginecólogo y un estudiante de psicología, que eran pareja, estudiaron la respuesta sexual. Obviamente que estudiaron una respuesta sexual lineal, donde describieron que había una fase de excitación, una de meseta, una de orgasmo y una de resolución, y que las fases sexuales, los tiempos femeninos y masculinos eran diferentes, que, que probablemente la respuesta genital femenina y masculina es diferente, porque los genitales son diferentes, ¿no es cierto? Creo que es los únicos órganos que tenemos absolutamente distintos y que no compartimos, que son complementarios más que parecidos. Entonces, después con el tiempo se apareció Helen Kaplan y si bien respetó la linealidad y el deseo sexual, la linealidad de la respuesta sexual, incluyó el deseo sexual dentro de esta linealidad, un deseo sexual como de un manejo sexual, como de que primero tenemos que desear para poder entrar dentro de una respuesta. Más cercano a los 2000, ya entrados los 2000 diríamos, apareció Rosemary Mason en Canadá y dijo que bueno, que si bien el deseo era un componente muy importante, el deseo sexual de cómo nos manejábamos hacia en nuestra respuesta sexual con una pareja o con nosotros mismos, fundamentalmente las mujeres, ella decía, teníamos una respuesta sexual donde no iniciábamos por una excitación, o sea, o por un deseo de sexo, sino por un deseo de intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Ella ya introdujo a lo que era la respuesta sexual lineal, una respuesta sexual circular que iniciaba por un deseo de intimidad emocional, donde nosotras podíamos ponernos receptivas sexualmente y eh, podíamos así entrar dentro de lo que vendría a ser una respuesta sexual para obtener una satisfacción más que un orgasmo. La satisfacción podía estar ligada al orgasmo, no, porque hay muchas mujeres que tenían orgasmo y no refieren satisfacción sexual, y hay otras mujeres en las cuales no presentaban orgasmo en sus relaciones sexuales y sí tenían una una satisfacción sexual. Entonces ella incluyó los términos de intimidad emocional, de deseo sexual receptivo y
fundamentalmente de satisfacción. Y volvíamos a desear esa intimidad emocional, que es lo que nos acerca, esa complicidad, es lo que a las mujeres nos da un poquito de, que nos enciende la llamita del deseo, de buscar eso que queremos buscar. Bueno, un poco en todo esto, a medida que fue avanzando, también se vio la respuesta dual de Bancroft, que también nosotros estamos dentro de ese equilibrio, donde ya ahí se empezó a mirar hacia arriba mucho más y casi casi nos quedamos ahí. Entonces ese deseo del equilibrio entre lo biopsicosocial y que los neurotransmisores tenían que estar balanceados. Entonces es una respuesta, vamos a decir, dentro de lo que es un circuito de búsqueda-recompensa, y ese circuito de búsqueda-recompensa tiene que estar balanceado. Pero para eso necesitamos que todo nuestro cerebro esté coordinado con memorias y con historia, y que se registre nuestro cuerpo y las sensaciones, y que empecemos a registrar los estímulos eróticos como eróticos, y que podamos también, aparte de registrar los estímulos eróticos como eróticos, poder funcionar como seres eróticos. Y eso es de una gran complejidad, porque eso ya no responde a algo solamente biológico o a un deseo de querer, sino que responde a un montón de mandatos, a un montón de mandatos culturales y personales, a un montón de estructuración como seres humanos que hace que nos demos permiso o no nos demos permiso de acceder a ese placer o esa respuesta sexual. Obviamente que frente a la novedad, todos los seres humanos tenemos curiosidad, y frente a la novedad siempre se desarrolla un deseo de querer conocer algo nuevo o de participar de algo nuevo de una forma mucho más activa y mucho más atractiva. Entonces, probablemente entramos en un terreno y en una carrera donde nosotros queríamos ponerle posiciones y hacer una competitividad dentro de lo que era nuestro mismo cuerpo. Primero, el primer órgano sexual, el más importante, el cerebro. La piel es el más extenso de todos los órganos sexuales. Y los genitales, si bien eran los que nos daban los estímulos somatosensoriales más fuertes, los que nos disponen fundamentalmente a tener sexo, los órganos efectores de nuestra sexualidad y de nuestro placer, pero sin embargo, los poníamos siempre en tercer lugar. Me parece que es momento de sacarnos de los podios y empezar a integrarnos, a ver que la sexualidad es multidimensional, que es transdimensional, porque nosotros estamos absolutamente integrados en una corporalidad, en un cuerpo como único elemento, donde tiene piel, donde tiene cerebro, donde nos integramos con el universo y donde sentimos tanto lo externo como lo interno y lo queremos expresar. Entonces la sexualidad es sensaciones, es emociones, es permisos, es poder registrar lo interoceptivo, poder controlar lo propioceptivo y poder darnos permiso para poder tener una experiencia sexual positiva, solos o con un otro. Pero para eso necesitamos volver a jerarquizar nuestros genitales, no para ponerlos en un podio, sino para animarnos a poder saber cómo se construyen esas sensaciones de excitabilidad en una mujer. En general, la medicina se ocupa de lo patológico a lo fisiológico. Entonces, probablemente empezamos a mirar los genitales femeninos cuando muchas de nuestras pacientes vinieron quejándose de dolor. Y el dolor es una disfunción sexual o es una problemática que puede implicar lo sexual, pero puede trascender lo sexual, el dolor genital, y que realmente hoy las mujeres están dando permiso por esta cuestión de derechos de sentarse en el consultorio nuestro y decir, tengo dolor cuando tengo relaciones o tengo dolor en mis genitales que no me dejan tener relaciones. Entonces nos pusimos a pensar. Y este estudio yo lo traigo, es un estudio del 2023,
donde cuando pusimos una búsqueda en PubMed, ellos hicieron una búsqueda en PubMed y veían cuántas veces estaban en los head- headings, vamos a decir, la palabra clítoris, estaba más o menos 2.571 veces y la palabra pene estaba 53.312 veces. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay mucha más cantidad de publicaciones y de estudios relacionadas tanto a la funcionabilidad como a la no funcionabilidad del aparato genital masculino y fundamentalmente del pene y del clítoris, tenemos muy pocas publicaciones, muy pocos estudios realizados. Entonces me parece que estamos en esta función. Hoy por hoy, las mujeres más grandes o más maduras, empezamos a ver que para nosotros era un, empezábamos a mirar que teníamos un funcionamiento genital diferente. Entonces, desde hace muchos años sabíamos que existían tanto la testosterona como los estrógenos y sabemos que esta modulación hormonal también hace una modulación sexual y hace una modulación sexual integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente cerebral, sino que también es genital y también es cutánea y también es corporal. Entonces sabemos nosotros que las hormonas esteroides ejercen efectos organizacionales, ejercen efectos de activación y de preparación, tanto cerebral como genital, para generar respuestas a incentivos sexuales y promover la excitación vascular, el flujo vascular, un mejor trofismo, una mejor sensibilidad a nivel genital y a nivel corporal. Si nosotros inhibimos los estrógenos y las progesterona o ellos empiezan a disminuir en el momento donde hay un cese reproductivo, como se llama la menopausia, lo que podríamos tener es una disminución del flujo sanguíneo a nivel genital, vamos a tener menor lubricación durante nuestras relaciones sexuales, un trofismo genital disminuido y hasta una fibrosis del clítoris, pero a su vez una menor predisposición a los incentivos o la motivación sexual. Entonces vamos a poder llegar a tener problemas de dolor y problemas de deseo. Por eso, para mí, es importante estudiar en el momento de la menopausia, o sea, a través de la menopausia, empezamos a saber que tanto la inervación era importante, la vascularidad era importante y el trofismo era importante, ¿no es cierto? Y esto íbamos a ver que un compromiso neurovascular podríamos tener un compromiso no solamente en el dolor o en la patología, sino que también en la sensibilidad y en las sensaciones, y eso lo estábamos observando. Y ahí nos enfrentamos a través de la patología en cuestiones de que, no sabemos tanto de nuestra anatomía. Y empecemos a ver una historia de nuestros órganos eréctiles, de los de la mujer, ¿no es cierto? Entonces vemos que en 1844, Lidwin Covelt, él eh, hizo como describió los órganos genitales externos femeninos y empezó a describir a través del pene del órgano del hombre, hizo una representación del complejo clitoridio, ¿no es cierto? De los órganos genitales externos femeninos y de la vascularidad. Y a partir de ahí, los tratados de anatomía que tenemos hasta hoy replicaron el modelo de Covelt a través de una suposición o una extrapolación, ¿no es cierto? Hasta que llegó en 1998 Helen O'Connell e hizo unos estudios tanto anatómicos como dinámicos con resonancia magnética del clítoris de la mujer. Helen O'Connell es una uróloga australiana que ella lo que vio es que el clítoris era mucho más que el glande del clítoris que se veía externamente y empezó a describir tanto su morfología como su inervación, vamos a decir. Pero también, concomitantemente con estos estudios de Helen O'Connell, empezó el arte a mostrar nuestras vulvas, empezó el arte a enfrentarnos con nuestros genitales externos. Ya la mujer no tenía todo adentro y el hombre todo afuera. Nosotras también tenemos órganos genitales afuera que son tan representativos como los del hombre. Y así empezó a hacer que nosotras nos empezáramos a mirar. Igualmente tenemos una deuda con esto, porque yo tengo en la sala de espera de mi hospital un 40% de las mujeres que concurren al servicio de ginecología
nunca se han mirado los genitales, inclusive siendo mujeres grandes o jóvenes. Entonces, lo más importante de todo esto es que empecemos a mirar nuestros genitales. Y acá están las imágenes donde el clítoris se describe y se empieza a describir como una estructura neurovascular y muscular, que es importante porque es el órgano en el cual las mujeres vamos a experimentar nuestro placer y su función es fundamentalmente la función de generar placer o de tener un orgasmo. Y esto es muy importante. El complejo clitoridiano se ve muy bien por ecografía. Esta es la segunda parte de la clase, porque nosotros hacer una disección anatómica nos parece un horror porque ya no podemos hacerlo. Y resonancia magnética no es algo práctico para que todas las mujeres se hagan una resonancia magnética. Es cara, es un método caro, es un método incómodo, es un método que lo tienen que hacer con contraste, que tienen que disponer de tiempo, que no tienen que tener claustrofobia las mujeres o, o fobia a estar en espacios cerrados. Y lo cierto es que, bueno, con ecografía nosotros acá vemos que se puede ver el glande del clítoris, el codo del clítoris, el cuerpo del clítoris y acá se pueden ver los bulbos vestibulares. Entonces, la ecografía puede ser un método accesible y económico para estudiar los genitales de todas las mujeres, porque no es que tengamos que estudiar los genitales de una mujer en sí misma. Y bueno, y ahí empezamos a ver que si bien son parecidos, no son iguales. Si nosotros hacemos un corte a nivel de aquí, del clítoris y en el pene, ¿no es cierto? Vamos a tener que esto es un pene donde tenemos los dos cuerpos cavernosos y el esponjoso, las arterias y los nervios dorsales del pene, y acá tenemos las arterias y los nervios dorsales del clítoris, vamos a tener que nuestro cuerpo, vamos a ver mucho más los cuerpos cavernosos o los bulbos vestibulares a este nivel que el cuerpo esponjoso que los vamos a tener acá hacia los costados. ¿No es cierto? Son esquemas que se fueron haciendo y que nosotros con las ecografías y con las resonancias estamos mirando un poco más. Pero es cierto que tanto Helen O'Connell como después muchas investigaciones como esta que se hizo en el 2023, se vio que tiene muchísima inervación. O sea, 10.248 axones o un montón, para nosotros es lo mismo. Obviamente que yo ya sé que esta evaluación del nervio dorsal del clítoris se hizo en pacientes trans fundamentalmente, pero con biopsias. Pero lo más importante es que nos da es que es un lugar muy inervado. Y no, nosotras en nuestras experiencias tenemos la experiencia de saber que sí, que es muy inervado. Tenemos que empezar a generar evidencia. Entonces, lo que sí vamos a decir es que el clítoris tiene una inervación dual, tiene una inervación somática y una inervación autónoma. Entonces, la somática que viene por la rama terminal del nervio pudendo, que es el nervio dorsal del clítoris, que va a suministrar la inervación del clítoris, del glande del clítoris, pero fundamentalmente va a inervar todo lo sensorial, mientras que la inervación autónoma se va a encargar de inervar fundamentalmente los bulbos vestibulares, que son la parte vascular, y lo que nos va a hacer una inervación para ver si hacemos una vasodilatación, una vasoconstricción y en qué momento. Y entonces esto está totalmente integrado con las vías ascendentes y con las vías descendentes dentro del contexto de una respuesta sexual biológica y de una excitabilidad. Entonces, si bien empezamos a ver esto, a mí se me ocurrió con la doctora Cuyumlian empezar a evaluar por ecografía en momentos donde la mujer está excitada, porque los hombres le podíamos poner una droga vasoactiva, pero a nosotras no. Entonces, pudimos hacer un estudio que estudiamos a 11 mujeres, 11 mujeres quedaron, estudiamos más, 11 mujeres con función sexual normal, sin tomar anticonceptivos, sin tomar ninguna medicación y dentro de la edad reproductiva, donde les estudiamos en basal, eh, totalmente en reposo, las estudiamos en excitabilidad y las estudiamos posorgasmo. Entonces, las mujeres entraban, le hacíamos un FSFI, le hacíamos una fotografía
de la vulva a nivel basal, hacíamos una ecografía morfológica de su vulva a nivel basal, después la mujer y un Doppler, y después la mujer se excitaba, eh, ya sea manualmente o con algún vibrador, y después de eso la evaluábamos de vuelta en el periodo de excitación y la evaluábamos de vuelta en el periodo, y después terminaban y hacíamos las mismas evaluaciones en el periodo posorgasmo. Lo que observamos fue que el glande del clítoris en el periodo basal y en el periodo de excitación, lejos de aumentar de tamaño, lo que vimos es que el glande del clítoris se disminuía de tamaño. Y no era que se retraía, sino que disminuía de tamaño. Entonces teníamos un glande que aproximadamente medía 13 milímetros en el reposo y después medía 12,3. Entonces esto es importante porque siempre nosotros decimos que se agranda. Lo que se agranda es el complejo clitoridio, no el glande. De vuelta, nuestros conceptos tienen que empezar a cambiar de forma anatómica. No es el glande, no es lo que se ve, sino es todo lo que está dentro. Entonces, en vez de hablar de clítoris, como que es, lo confundimos con el glande del clítoris, tendríamos que hablar de complejo clitoridio. Y aquí está la foto del glande en forma basal y en forma de excitabilidad. Entonces, cuando empezamos a mirar de casualidad, porque solamente queríamos lograr un valor normal del Doppler, a ver si lo que evaluábamos nosotros era la arteria dorsal del clítoris o las vulvosas, porque en el hombre se evalúan para la erección o las disfunciones eréctiles, etcétera. El Doppler se evalúan las cavernosas. Entonces nosotros queríamos saber cuáles, porque en los estudios publicados para Doppler vulvar estaban confusos los valores. Nosotros empezamos a querer saber en nuestra población cuál era realmente la media que teníamos que hacer. Y entonces empezamos a mirar a ver cómo se irrigaba este complejo clitoridio, ¿no? Y nosotros veíamos que la circulación, obviamente, que viene una arteria, viene un montón de sinusoides y salen las venas, ¿no es cierto? Y es un circuito que se hace esto fundamentalmente, entra por la dorsal del clítoris y va y da las ramas primero a las arterias bulbosas y después va hacia finalizar en el glande y entrar como la dorsal del clítoris. O sea que las bulbosas son unas ramas anteriores de la pudenda que terminan en la dorsal del clítoris. Entonces, nosotros veíamos en cuál de esas circulaciones podíamos medir. Lo cierto es que las bulbosas eran prácticamente muy inconstantes, no eran medibles, no podíamos hacerlo, entonces vimos que a este nivel podíamos medir la arteria dorsal del clítoris, que era constante, que tenía un flujo bien delimitado, que se podía hacer un Doppler y que era posible evaluarla en forma constante en todas las mujeres en los 3 momentos. Entonces, nosotras, haciendo un corte transversal, empezamos a medir esa velocimetría Doppler que hacíamos de las arterias. Y lo que vimos fue que la resistencia empezaba a disminuir a medida que la mujer se empezaba a excitar y que la velocidad empezaba a aumentar a medida que la mujer se empezaba a excitar y era máxima a nivel posorgásmico, o sea que la velocidad aumentaba muchísimo a nivel posorgásmico. A nivel de la vulva, si bien ya nosotros teníamos, estos eran, vamos a decir, las tres los 2 momentos, o sea, el momento de la foto y el momento del Doppler que nosotros le realizábamos. Si bien hay fotos realizadas en excitación, lo que se ve es que una vulva basal tiene como los labios mayores muy, muy afinados y chatos y se ve un flujo prácticamente imperceptible. En la vulva de la excitación empiezan a edematizarse o a ponerse congestivos los labios mayores porque se llenan los bulbos vestibulares en forma longitudinal y vamos viendo que empieza a aparecer una vascularidad, como íbamos marcando la cuestión anterior, y en posorgasmo lo que vemos es que fundamentalmente empieza el flujo, la congestión, marcarse hacia posterior y empieza a aumentar la velocidad del tránsito vascular con
una evaluación Doppler y una velocidad prácticamente importante que se puede registrar. Obviamente que estamos hablando de vasos del grosor de un pelito, que son arterias de alta resistencia y que se convierten y que siguen siendo de alta resistencia inclusive cuando aumentan la velocidad. Entonces nosotros vemos que también quisimos ver, ya que lo veíamos a nivel fotográfico, queríamos ver cómo se congestionaban los bulbos y cómo era, vamos a decir, la erección femenina, si nos permiten, la congestión femenina de los bulbos. Entonces veíamos que los bulbos crecían de manera longitudinal, en forma paulatina y tenía un crecimiento constante, que no pasaba lo mismo en forma, en el diámetro y tampoco en forma transversal, que mantenían prácticamente su tamaño. Entonces lo que nosotros veíamos era lo mismo que veíamos en la fotografía, que lo graficamos copiando las imágenes de Helen O'Connell y poniendo cómo esto crecía en la forma de excitación y crecía mucho más hasta la parte posterior del introito en el posorgasmo y cómo veíamos que la circulación de la sangre venía, en vez de ir hacia el PEC, hacia el plexo venoso de Cobel, que está acá anterior, como estaban descritos en los libros de anatomía, la circulación iba por la parte posterior, uniéndose con las arterias anales superiores y entraban por la parte posterior de la vagina hacia drenar en las venas pudendas. Entonces, lo que nosotros vimos es observar algo muy neurobiológico. En esta zona posterior, nosotros vemos que los vasos en los estudios de anatomía no están, pero esos vasos se abren, hacen una vasodilatación y se apresentan en la vulva en el momento de excitabilidad. Entonces es muy importante esto para no hacer cortes de episiotomía en forma transversal, sino que ir más hacia la hora 6 si nosotros hacemos una episiotomía, por ejemplo, en el momento de un parto. Entonces para nosotros fue muy importante ver cómo los bulbos vestibulares también se erectan y crecen. Entonces, esto, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos justamente porque queríamos evaluar si el nivel o el valor del flujo sanguíneo para así poder evaluar que cuando hay una disminución de estrógenos fundamentalmente, pero también de andrógenos, la inervación, la vascularización y el trofismo disminuyen, aumentando el dolor, disminuyendo la sensibilidad y la excitabilidad, disminuyendo la intensidad del orgasmo y probablemente dando erosiones o sangrados. Entonces, lo que nosotros vemos que esto inclusive es peor en pacientes que tienen el metabolismo alterado, como mujeres diabéticas, hipertensas o trastornos de la función endotelial, exactamente igual que los hombres. Entonces, ahora, teniendo los valores normales, podríamos hacer dentro de ese rango, empezar y estamos haciendo los estudios en las mujeres que están menopáusicas sin reemplazo hormonal en este momento y viendo cómo probablemente el síndrome genitourinario de la menopausia sea un problema fundamentalmente vascular. Entonces, llegando hacia el final y empezando a reflexionar, conocer la anatomía y la fisiología genital me parece que es esencial. Procurar hacer un buen examen vulvar para ver el trofismo, para evaluar indirectamente a través del examen clínico la inervación y la vascularización, si hay varices vulvares, si no hay, si hay dolor o si no hay, si hay alteraciones a nivel de las regiones de los nervios pudendo, ciático o pelvianos, donde en realidad puede haber tensión y puede haber algunas, algunas repercusiones a nivel vulvar, es muy importante. Tener estudios complementarios como el ecodoppler, simples, sencillos y fáciles de realizar y económicos, es muy importante para nosotros y hacer eficiente el diagnóstico sin hacer excesos. Promover la salud genital en las mujeres para mí es fundamental y abordar la sexualidad antes de que sea problemática. Saber que la vascularidad depende de la modulación hormonal y de nuestros hábitos de vida, o sea, de hacer ejercicio, de comer sano,
y vamos a tener que prevenir los efectos deleterios del envejecimiento a nivel vulvar para poder conservar la función del placer. Entonces, si bien los estudios y los efectos del síndrome genitourinario no son lo que me motiva a la charla, es importante promover el buen funcionamiento vulvar y prevenir estos efectos deleterios que lo van a tener el 90% de las mujeres después de la menopausia. Entonces, como reflexión final, tenemos, tenemos que ver que el estudio de los órganos genitales es importante, tenemos que promover el placer sexual de las mujeres y de todos los seres humanos, obviamente. El conocimiento del clítoris lo tenemos que profundizar porque hay un silencio fundamentalmente a nivel científico acerca de los órganos genitales de la mujer. Y creo que en esta década probablemente los órganos genitales sean los protagonistas, pero no porque nosotras que le querramos poner jerarquía, sino porque vienen atrás con la evidencia científica. Muchísimas gracias por su interés y por haberme escuchado.